Te la faig aquí, que es vegi aquí, no? Sí. Esto es Try Town Talk 3, toma 1. Hola, soy Tatiana Fanador López, soy filósofa y estoy investigando en mi tesis doctoral a los cyborg y en este momento me encuentro con el artista transespecies Manel de Aguas. ¿Qué tal, Tati? Hola Manel, ¿nos ¿Qué tal? podrías hacer una presentación de tu arte transespecies? Sí, bueno, pues yo practico el arte cyborg, que es básicamente el arte de crear y añadir nuevos órganos y sentidos cibernéticos al cuerpo. Y bueno, en mi caso, pues desde hace 4 años que estoy pues trabajando en un proyecto de arte cyborg y a día de hoy pues tengo al lado de mi cabeza unas aletas cibernéticas que me permiten escuchar el tiempo, exactamente la temperatura, humedad y presión atmosférica a través de sonido dentro de la cabeza, sonido que viaja a través del hueso. Y bueno, pues eso fue un proyecto que empecé hace 4 años, que de hecho es cuando nos conocimos el mismo año, ¿no? Y es un proyecto que ha ido evolucionando por diferentes prototipos, versiones del órgano y sigue en proceso, vaya. Em, ¿Podrías contarnos cómo fue el primer prototipo de este órgano y qué ha cambiado desde ese primer prototipo hasta ahora? Hmm. El primer prototipo era muy rudimentario, realmente era un chip detrás de la cabeza con un cable en la oreja y fue evolucionando, pues era para la presión atmosférica porque mi intención desde el principio fue conectarme con la lluvia y cuando estaba pues eso, haciendo investigación de qué fenómenos pues provocan la inestabilidad del tiempo o atraen a la lluvia, pues vi que la presión atmosférica tenía mucho que ver. Entonces creé un primer prototipo, diseñé y creé en colaboración con un ingeniero electrónico, Mateo Osorio, pues un primer prototipo para percibir los cambios en la presión atmosférica. Y como te digo, era muy rudimentario. De hecho, bueno, sí. No sé si tú lo llegaste a ver el primero. Sí, yo creo que Sí, creo sí. que sí. Sí. Ujú. Pero bueno, eso fue evolucionando y siempre durante los 2 primeros años fueron pues órganos, versiones del órgano para percibir la presión atmosférica y después se evolucionó a las aletas, donde incluí pues más elementos del tiempo como la humedad y la temperatura pues para quizá intentar acercarme más como a la predicción del tiempo, ¿no? En plan, porque al final el tiempo tiene muchos factores y los diferentes factores determinan, ¿no? Pues si se acerca a inestabilidad o no. Entonces, bueno, pensé que añadir más elementos para el tiempo en las aletas, pues eso me permitiría como una predicción del tiempo más fácil. Pero al final se ha convertido más en una exploración poética del tiempo a través de sonido que en un afán por la predicción, digamos. Ujú. ¿Las aletas en este momento están implantadas en tu cabeza o cómo funcionan exactamente? Y cuéntanos más acerca de tu viaje a Japón, Mm, donde hiciste una residencia artística y empezaste, bueno. digamos, ya a sentir más el clima con este último prototipo del órgano. O sea, a Japón fui porque sí, quería incluir en las aletas una parte de un implante. Digamos que, bueno, las aletas no están completamente implantadas, pero sí que incluyen un implante, que es un implante transdermal, que básicamente es una pieza que está entre el hueso y la piel y hacen como de puente entre la aleta y el cráneo. Entonces esto permite como transmitir la vibración que emite la aleta a la cabeza. Pero bueno, de momento no están completamente implantadas. Para dormir, por ejemplo, las desinstalo aún porque como son muy pesadas, pues tomo ese momento como para cuidar los implantes. Pero la intención en un futuro es hacerlas más ligeras y más pequeñas para poderlas implantar en el cráneo y que este nuevo órgano cibernético se asemeje lo máximo al resto de órganos que tengo en el cuerpo que siempre están atados a mí. Entonces, esa es la intención, ¿no?
digamos, que le quiero dar a las aletas también. Ujú. Hay un debate que está abierto y es si para convertirse en cyborg tiene que haber un implante o si se puede ser cyborg sin haberse añadido un órgano artificial. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que ser cyborg es como una identidad al final. Yo he conocido gente que se identifica como cyborg y no tiene tecnología implantada en el cuerpo. Y del mismo modo he conocido gente que tiene tecnología en el cuerpo y no se siente cyborg. Entonces al final eso es como, para mí es un debate de identidad. Yo entiendo la palabra cyborg como alguien que identifica la tecnología como parte de su identidad. Em, y entonces, bueno, creo que no hace falta tener tecnología en el cuerpo para ser cyborg, para sentirte cyborg. Ujú. No sé, ¿tú qué crees en cuanto a esto? Bueno, esto me recuerda dos ejemplos que involucran animales. El primero es que el término cyborg aparece en un artículo que se llama Cyborg and Space Hmm, y allí aparece un ratón con un implante en la cola que le inyecta químicos y va regulando su metabolismo. hmm, Entonces este ratón es como el primer cyborg porque añade en su organismo un órgano que se integra completamente con su metabolismo ujú, y los que inventaron este término pensaban que el cyborg era como un organismo que se mezclaba con la tecnología para poder vivir fuera de la Tierra. ujú, Entonces, digamos que el cyborg desde el principio apunta a que vamos a cambiar de nuestro ambiente natural y vamos a añadir órganos para poder vivir fuera de ese ambiente natural, ¿no? ujú, Entonces tenemos este ratón como el primero que se modifica, hmm, digamos, pero claro, su personalidad ni su identidad cambia. De hecho, el hmm, ratón ni siquiera tiene nombre, ¿sí? hmm, Es el primer cyborg, pero es un ratón de laboratorio genérico. hmm, Y el segundo ejemplo animal que se me ocurre es que uno de los filósofos contemporáneos más importantes en el debate cyborg se llama Andy Clark y es un filósofo de la mente y él considera que no hay que implantarse para ser cyborg, sino que hay que crear como una red entre cuerpo, mente, tecnología, ambiente externo, cultura, ¿no? Hacer como un circuito de retroalimentación entre todos estos elementos. Y dice que su gato Lolo hmm, tiene un chip, pero que Lolo siguió siendo el mismo y no se transformó su personalidad. Luego, aunque Lolo tenga tecnología en su cuerpo, no es un cyborg. hmm, Entonces creo que tenemos este debate abierto, ¿no? hmm, Pueden haber cuerpos con tecnología, como alguien que tenga un implante de riñón o bueno, un corazón artificial tal, y puede considerarse no cyborg, hmm, y alguien puede no tener tecnología implantada en el cuerpo y tener lo que tú dices, una personalidad pues cyborg. hmm. Esto me lleva a otro de los términos, digamos, más discutidos actualmente y es el transhumanismo, ¿no? Sí. ¿Te consideras transhumano? ¿Cómo te posicionas ante este concepto filosófico, pero al mismo tiempo es un concepto, digamos, que está tomando cada vez más fuerza en los medios de comunicación masivos? Sí. Para mí, yo no me siento transhumano, pero porque entiendo el transhumanismo como una corriente, ¿no? Un movimiento filosófico de pensamiento, digamos, que, que apoya pues el añadir tecnología a modo siempre de superación, de mejora de la especie humana, ¿no? Siempre poniendo al humano en el centro. Y donde se persigue pues como eso, como un ideal, en plan una mejora, y creo que se contemplan muchas jerarquías en el transhumanismo. Entonces, yo no me siento transhumano, pero porque no entiendo que añadir tecnología al cuerpo, no entiendo que añadirme unas aletas para escuchar el clima sea mejorarme. O sea, para mí estoy como explorando otra forma de percibir el mundo, de relacionarme con el entorno, pero no entiendo que estoy mejorándome. Yo, digamos que defiendo más un movimiento llamado transespecismo, em, que sí que contempla el añadir tecnología al cuerpo, basi- mm, inspirando, o sea, tecnología o nuevos órganos inspirados en otras especies animales, por ejemplo, o vegetales, pero nunca como para crear una mejora, sino simplemente pues para
crear una exploración o un vínculo hacia esas otras especies y sobre todo nunca contemplando una jerarquía vertical como sí que lo contempla el transhumanismo, ¿no? Donde incluso los transhumanos son mejores que los humanos, ¿no? Ujú. Para mí el transespecismo, o sea, no tiene que ver con jerarquía, sino simplemente busca como una igualdad, ¿no? Entre todas las especies y sí, no hay como especies mejores que las otras, ni añadir tecnología es mejor ni peor, simplemente crea más diversidad pero con una igualdad y tampoco pone al humano en medio, por ejemplo, ¿no? Pone a toda la diversidad en medio o sí. Detengámonos un poco más en esta idea de transespecies, pero desde el arte, ¿no? Hmm. ¿Cómo el arte logra crear estos vínculos entre el humano, la máquina, los animales, la atmósfera? Digamos, ¿cómo se crea este vínculo? Y desde el arte, ¿cuáles serían tus referentes? ¿Has encontrado referentes? ¿Existen o no? No. Claro, para mí, o sea, mis referentes primeros fueron siempre Neil y Moon, Neil Harbisson y Moon Rivas, que también son artistas cyborg. Y para mí ellos fueron como mi inspiración al principio, los que me introdujeron al movimiento del arte cyborg, porque sí, su trabajo pues ya estaban creando nuevos órganos cibernéticos, sensoriales para conectarse al planeta y ellos fueron mis referentes principales. Y después mis referentes en verdad para crear el proyecto en sí han sido como la naturaleza en sí y los diferentes fenómenos. Pero no sé si me he ido mucho de la pregunta. No, ¿No? yo quisiera que habláramos de un artista que también intenta hacer el vínculo entre tecnología y otras especies, Ujú. que es Eduardo Kac, Hmm. y tiene una obra que se llama Rara Avis, que se desarrolló en los 90 y él hizo en un museo un aviario con 30 aves y entre esas aves había una ave robot Hmm. y las personas que iban al museo utilizaban un casco de realidad virtual para ver desde los ojos del ave, ¿no? Hmm. Robótica. Entonces, Eduardo Kac dice como esta obra es transespecies de cierta manera porque el espectador ya no es un humano, sino que está viendo las otras aves a través de los ojos del robot, ¿no? Hmm. ¿Tu obra es similar a esta obra de Eduardo Kac o te separas, digamos, de esta forma de crear vínculos, ¿no? De llevar el animal al museo? Hmm. O, ¿cuál era tu posición? Sí, me parece interesante como que proponga pues al espectador entrar como en la identidad de un ser animal, aunque sea robótico, ¿no? Em, Porque eso te desplaza como del foco humano, ¿no? De ser un humano. Ujú. Pero discrepo en el aspecto sí, de usar animales o otras especies para crear tu obra. O sea, yo a través creo que un punto fuerte del arte cyborg o de la filosofía que tenemos en Cyborg Foundation, por ejemplo, o Transpecies Society, es no usar, o sea, solo experimentar con tu propio cuerpo y tu propia persona, sin incluir a otros seres vivos en tu proceso de exploración. Y porque al final esos animales, o sea, esas aves que están siendo usadas también pues para presentar la obra, no han decidido seguramente formar parte de una obra artística. Entonces, en esa parte discrepo. Me parece interesante, pues eso, que se proponga poner al espectador en la posición de un animal, pero quizá no hace falta usar al resto, ¿no? A las otras, bueno, a seres vivos para crearlo, digamos. Em, entonces tenemos esta diferencia en otras especies, crea los vínculos entre animales, humanos, no humanos, máquinas, mientras que el bioart, por ejemplo, de Eduardo Kac, utiliza animales directamente. Hmm. Entonces quisiera desarrollar más esta idea de que tú haces los experimentos con tu propio cuerpo y quiero que vayamos a Cyber Foundation, al búnker, ¿no? Hmm. Al lugar donde se crean estas obras de arte, porque allí se hacen implantes en vivo y en directo y con público. Y Hmm. digamos, el implante es parte
del artista cyborg de cierta forma. Hmm. ¿Podrías darnos tu opinión sobre por qué hacer un implante con público es una obra de arte o qué tiene de artístico y no médico estas puestas en escena de los cyborg? Hmm. Bueno, en verdad, si miramos en el pasado, las primeras cirugías también se hacían como en un tipo de anfiteatro. Bueno, existen las salas hay unas salas como estos espacios de cirugía públicos, Sí, ¿sabes? sí, Es como, en verdad ya se creaba como un tipo ¿no? de de performance teatro. sí, de Ujú, teatro, de hecho, en inglés se llaman theaters, ujú, estos sí. sitios. Y entonces, bueno, me parece como interesante llevar la cirugía pues también a un nivel performático, pero porque al final forma parte del proceso, ¿no? Es la primera fase en la que cuando integras el órgano, después de haberlo creado, diseñado, etcétera, ahí empieza, como digamos, la obra, o sea, un nuevo estadio de la obra. Ujú. Y entonces, bueno, creo que se da pues ese contenido también de performance que yo creo que va a juego pues con el contexto de arte que se propone y también porque creo que acerca al espectador como a este miedo que tenemos, ¿no? Las personas a veces como de abrir el cuerpo, digamos, y este miedo por, sí, introducir pues chips o cosas artificiales al cuerpo y creo que es de repente cuando hemos hecho alguna cirugía en público, que siempre han sido como cirugías pequeñas realmente, Ujú. pero bueno, creo que el espectador siempre como que pierden un poco el miedo, ¿sabes? De ver también, de crear eso como algo comunitario, ¿no? Es como, creo que no sé, gente que se atrevería más a hacerlo después de verlo que si no estuvieran allí. Me da la sensación a mí. Vale, sí, o sea, la idea como el implante público también genera este éxtasis de abrir el cuerpo, ¿no? Y lo que tú dices de los primeros anatomistas que ya hacían de esta práctica un evento, un espectáculo, ¿no? Hmm, Em, ¿Qué tan importante es tener una comunidad para el artista cyborg, ¿no? O sea, porque listo, está el público hmm. que hace parte de tu comunidad, pero a la hora de hacer la obra, de crear el órgano, ¿qué tan importante es que haya una comunidad y no un artista aislado Hmm. haciendo la práctica? Creo que a día de hoy, o sea, es importante porque somos pocos, diría. Entonces, o al menos la comunidad que estamos aquí en Barcelona, no, somos un grupo reducido, ¿no? Entonces, el hecho de tener una comunidad en la que puedes tener un apoyo, ¿no? De comprensión, contrastándolo con el rechazo que se puede crear a veces hacia afuera, desde fuera, hacia esta práctica, pues creo que está bien tener como un apoyo. Para mí ha sido muy importante desde el principio, por ejemplo, tener a Neil y a Moon, ¿no? Que me podía apoyar en ellos, tipo, casi emocionalmente al principio, pues por todas las preguntas que recibía de por qué lo hacía, ¿no? Todas estas cuestiones. Y después también, pues a la hora de crearlo, creo que es importante que exista una comunidad, pero porque también es un tipo de proyecto que engloba muchas ramas, ¿no? De trabajo. Entonces, allí en el búnker, pues, ¿no? Nos reunimos en plan filósofos, ingenieros, diseñadores, artistas, ¿no? Es como eso enriquece mucho también como el proceso y las perspectivas o los puntos de vista en los que se puede contemplar el proyecto, porque creo que son proyectos que son, pues eso, muy multidisciplinares, ¿no? Al final es como, para mí el arte cyborg es la merger diferentes ramas de profesionales o artísticas, etcétera, para crear una única que es el arte cyborg, la creación de sentidos y órganos. Entonces, sí, creo que es importante y más a día de hoy cuando la comunidad no es muy grande. Ujú.
Sí, esto de la creación del órgano como una práctica interdisciplinar Hmm, me lleva tal vez a un término que hemos mencionado mucho, pero no hemos aclarado, y es la cibernética, ¿no? ujú, Porque la ciencia o la disciplina cibernética empieza siendo una práctica interdisciplinar donde hay matemáticos, antropólogos, bueno, ingenieros, hmm, filósofos, y se define como la ciencia que estudia la comunicación entre los animales y las máquinas. ujú, Entonces, la cibernética empieza a pensar cómo crear la transmisión de información a partir de inputs y outputs entre los órganos o los organismos y las máquinas. Entonces, cuando hablamos de un órgano cibernético, lo que estamos hablando es de un órgano artificial que recibe los inputs de la atmósfera del ambiente, ¿no? Creo que sí. ese término nos faltaba aclarar. Y por lo tanto, creo que el cyborg permanece o conserva esta idea interdisciplinar que viene pues desde la cibernética. Hmm, Quisiera ahora pasar a una pregunta y es, ¿cómo, ¿cómo vemos lo no humano, no? O sea, lo hablamos a veces y es como cuando tú vas, por ejemplo, en la calle, ¿no? Y no logran clasificarte como un humano, pero como tampoco tú llevas un letrero que dice, hola, soy un cyborg, ¿no? hmm, Entonces, ¿cómo la gente te recibe o qué anécdotas tienes de cómo la gente ve lo no humano? hmm. Yo creo que, o sea, en general, como la dinámica general diría que es como eso, el humano se contempla siempre como en un peldaño, en el peldaño más alto, ¿no? En plan de la jerarquía, y creo que lo no humano se contempla como en una inferioridad, digamos. O sea, yo a día de hoy, pues recibo por la calle, bueno, es, claro, yo creo que ven un tío raro, simplemente con algo en la Algo cabeza y excéntrico. es, pues muy bien. Pero después creo que hay más como rechazo cuando me he definido como transespecie, por ejemplo, a través de redes o a través, etcétera. Y me hace pensar realmente, sí, pues como si el hecho de no considerarme humano y a través de eso el rechazo que he recibido, ¿sabes? Me hace pensar de si es básicamente la conducta general que tiene el humano de rechazar ¿no? De discriminar casi lo que no es humano. Ujú. Em, y entonces como casi de debilidad, no sé cómo decirlo. Pero creo que sí, a ver, igualmente a día de hoy, pues el movimiento ¿no? El vegetarianismo, así, o sea, y el animalismo está muy a pie de calle, pero creo que se pueden seguir observando como conductas donde el humano se sigue contemplando como superior al resto de A los los otros. animales. Y entonces, claro, hay como este rechazo a lo no humano está cargado de emociones, ¿no? O sea, incluso hay una especie de, no solo un rechazo intelectual de no, el humano es el culmen de la evolución, sino el miedo, ¿no? Hmm, Hay emociones involucradas en la recepción del arte cyborg, en la recepción de crear otros vínculos con las máquinas y los animales, ¿no? Las emociones están a flor de piel. Es un debate hmm, donde las opiniones no surgen de un argumento racional, sino es una reacción visceral, ¿no? hmm, Es como si esto no pertenece al humano, inmediatamente me causa miedo y rechazo, ¿no? Ni hmm, siquiera hay una pausa para pensar, bueno, ¿qué es entonces si no es humano? hmm. ¿Mm? Yo creo que a través de eso también es como la ciencia ficción también ha Ujú. hecho como daño casi, ¿no? Ya. A la idea de lo que es no humano, en plan al hecho de añadir tecnología, a la idea del cyborg, porque también creo que es un concepto que está como muy alimentado pues por la ciencia ficción y por el miedo, porque es el dominio, ¿no? Las máquinas dominando al Ya. humano, y creo que es como un poco en plan, lo veo a día de hoy con el rechazo hacia pues la idea de ser cyborg, etcétera, o el miedo que tiene la gente de, ay, en un futuro qué miedo nos estaremos convirtiendo todos en cyborgs. Es como, ¿sabes? Al final el cyborg, o sea, la mente pensante ¿no? Es como,
no es la máquina dominándote, es como Ujú. una comunicación Una continua. comunicación. Ujú. Entonces, sí, no sé. Ya, Creo que es... ahora que nombras lo de la ciencia ficción, tenemos que en el contexto popular, ¿no? El primer cyborg hollywoodense, Mm, pues fue Terminator, ¿no? Y mm, entonces, y en la misma película, yo la vi de niña, pero después de grande, pues la volví a ver, y en mm, efecto, Terminator dice, yo soy un cyborg, un organismo cibernético, ¿no? mm, Y desde ahí como que el imaginario quedó que el cyborg siempre era como un soldado o alguien con fuerzas sobre humanas, ¿no? mm, mm, Pero claro, esto hizo daño en el imaginario porque realmente los creadores del término en Cyber and Space dicen la pretensión aquí no es que haya un humano mejorado, sino que sea un humano que puede vivir fuera de la Tierra. De mm. hecho, ponen un ejemplo que creo que te encantaría y es como comparan el cyborg con un pez que quiere Ujú. vivir fuera del agua. Pero en vez de Ah, no. crearse una burbuja con agua, ¿no? De llevar su atmósfera consigo, lo que crea es unos pulmones artificiales que le Mm, permiten respirar, pues, fuera del agua, ¿no? Entonces es como, tenemos que empezar a derribar esta idea de que es un humano mejorado, ¿sí? Y mm. volvemos al debate contra su humanismo, pero creo que ha sido Sí, bastante claro. Y por eso me quiero detener ahora en un punto que es político, jurídico y social, y es la libertad vale. morfológica. Ujú, La libertad morfológica es un derecho, ¿no? De modificar las formas corporales, ¿sí? Traspasar, digamos, las formas biológicas de nuestro cuerpo, ujú. que se ve truncado este derecho, ¿no? Primero porque no hay, digamos, instituciones médicas que alienten esto, a menos que sean cirugías plásticas, Sí. ¿sí? Mm. Pero no hay instituciones médicas Que que apoyen, ¿no? apoyen la libertad Como... morfológica Sí. como en esta creación, ¿sí o no? Mm. ¿Qué crees de la libertad morfológica? ¿Cómo contemplas este derecho hacia el futuro? ¿Crees que va a ser un derecho, digamos, defendido o va a seguir siendo una lucha política de los ciber tener libertad morfológica? Espero que sea mucho más fácil porque, o sea, a mí me parece muy lógico, ¿no? Muy dentro de la moral, digamos, de que cada uno pueda decidir como qué cuerpo quiere tener, ¿no? Ujú, Como qué órganos, qué sentidos quiere tener. Al final, si no afectas a nadie más que a ti mismo, ¿no? Entonces es como, creo que, a ver, a día de hoy pues ya se contempla, como has dicho, ¿no? Con la cirugía plástica y como está pues ya dentro lo que es normal, ¿no? Casi en plan dentro de la norma, pero espero y supongo que en un futuro se apoyará fácilmente pues el hecho de querer tener los órganos que tú quieras. Es que al final, ¿qué hay de malo? ¿No? O sea, Bueno, quiere decir. claro, es que creo que el punto es que si empezamos a tener comunidades con libertad morfológica, empiezan a haber otras formas que causan este miedo, ¿no? Volvemos a esto de lo no humano, ¿no? La libertad Hmm, morfológica, de cierta forma, debería ser un derecho individual, hmm, pero amenaza también la comunidad, ¿no? Porque es hmm. como, ya no tenemos esto en similar en nuestra forma humana, sino que empiezan a multiplicarse las formas y esto daría miedo Claro, a pero la a mí me comunidad. parece como, tipo, si empezamos a ser más diferentes, es que eso nos asemeja más a la relación que tenemos con los animales, ¿no? O sea, de repente el humano como, como grupo así junto pierde fuerza porque se empieza a diluir como lo que es la forma del humano, ¿no? Ujú. Em, y eso nos asemeja más como al resto de los animales y creo que simplemente en vez de estar más separados estamos todos más unidos, pero pasa que se ha ampliado el grupo y ya no es solo la especie humana, sino es toda la diversidad de animales contemplada en un mismo, ¿no? escenario, Escenario. digamos, Ujú, como ujú. comunidad, sí. Em, a mí me parece también importante resaltar que el arte cyborg apuesta, digamos, por una diversidad tecnológica, ¿no? Y es que los discursos, pues, masivos es como el culmen de la tecnología será cuando tengamos máquinas inteligentes, ¿no? Mm, Inteligencia artificial es como lo que domina todos los proyectos tecnológicos. mm, Pero esto está, pues, reduciendo las posibilidades tecnológicas, ¿no? Todo el mundo está trabajando en la máquina inteligente, pero muy pocos están trabajando en crear órganos, ¿no? mm. Entonces, aparte de la libertad morfológica, debería existir también el derecho a libertad tecnológica de que hayan proyectos tecnológicos que no apunten a la máquina inteligente, sino a crear otro tipo de tecnología, ¿no? Mm, Creo que hay un peligro
de que la tecnología empiece a ser homogénea todo el tiempo, ¿no? Sí, Ujú. como con... ¿Qué te refieres? Como los chips, ¿no? En plan, Claro, como... que no podamos crear chips, sino que entonces empecemos a perder libertad de acceder a ciertas tecnologías, ¿no? Hmm. Supongo que, en cierto modo, o sea, la libertad que tenemos de elegir ciertas tecnologías para hacer nosotros mismos nuestro propio collage tecnológico, Ujú, ujú. digamos, espero que no la perdamos nunca, ¿no? Porque al final eso nos privaría. Pero sí que es verdad que, ¿no? Que entraremos como probablemente en una homogeneidad que ya se ve a día de hoy con los móviles, porque es como, pues sí, el formato móvil es algo que consumimos todos. Ujú, ujú. Em, y se verá, supongo, en las tecnologías que añadamos en el cuerpo en un futuro. Todos tendremos tipo el mismo tipo de chip, ¿no? Pues para hacer pagos o para, yo qué sé, cosas así. Pero creo que eso no priva de que tengamos el derecho igualmente de poder acceder a ciertas tecnologías y, aunque sea como ahora, que es a nivel de garaje, crear nuestros propios órganos cibernéticos. Ujú. ¿Qué ves de transgresor en el cyborg hasta el día de hoy? Porque claro, es una figura popular, ya hablamos de Terminator, ¿no? Está en la cultura popular, pero ¿qué sigue siendo transgresor en el cyborg? Pues que no se contempla, o sea, como la figura del cyborg no está dentro de la norma, ¿no? Digamos a día de hoy, o sea, hay las instituciones, en plan, pues yo qué sé, te lo encuentras cuando te tienes que renovar el DNI con tu nueva imagen, ¿no? En plan, em, que por ejemplo en la foto de identidad, pues no te dejan que se vean como aparatos electrónicos, digamos, ¿no? Entonces, claro, eso ya excluye al cyborg directamente si en esta parte de tu cuerpo hay un órgano cibernético. Em, y sí, creo que es transgresor, pero porque hay muchas dificultades para hacerlo y realmente tienes que ir en contra de cosas que están instauradas como pues, por ejemplo, en la medicina, los comités de bioética, por ejemplo. O sea, es ir a contracorriente del río, un poco. Y eso sí me parece que es lo Es transgresor, transgresor. claro. Transgrede, digamos, las instituciones que nos dicen cómo debe ser el cuerpo, cómo podemos abrir el cuerpo, no volvemos a ese punto. Tú no tienes derecho a abrir tu cuerpo. Si quieres abrirlo, tienes que ir a la institución, ¿no? Hmm, Y por eso hacer implantes, digamos, en el búnker hmm. es transgresor, ¿no? Sí, porque no está apoyado por ninguna Ujú. institución, ningún seguro. Al final, claro, trabajamos como, a ver, intentando evitar los máximos riesgos, pero siempre hay un pequeño riesgo, porque no, o sea, Cabe aclarar que siempre las intervenciones las han hecho médicos profesionales, ¿no? El sí, público siempre está muy temeroso de, pero ¿quién está haciendo la intervención? Como si fuera alguien que iba sí, ya. caminando por la calle. No, o sea, son médicos, Sí, pero que tienen que salirse de la institución, ¿no? No exacto, pueden ser nombrados para poder realizar este tipo de prácticas. correcto. Em, Quisiera que habláramos de tus proyectos actuales y bueno, yo he tenido el placer de escuchar lo que tú escuchas más o menos. Tú me has permitido oír con audífonos el sumergirse en la atmósfera, lo llamas así, un sumergirse en la Mm. atmósfera. Entonces, ¿podrías hablarnos un poco más, digamos, de este impulso creativo de sumergirse en la atmósfera y por qué esto te acerca, digamos, con la naturaleza y con las otras especies? Pues mira, fue a través de trabajar en el proyecto, pues empecé a ver como la imagen poética de que la atmósfera es como el mar, digamos, o sea, es como otro tipo de mar de aire, ¿no? Que está completamente lleno, pero que quizá no hacemos tanto la conciencia de que el aire está lleno de masa, ¿no? Y entonces simplemente cuando empecé a crear el sonido para las aletas, pues me quise inspirar en el fondo del mar para hacer una semejanza de esto con mi percepción en la atmósfera en sí. Y para crear los sonidos que te mostré, pues que son los de las aletas, pues me inspiré en los sonidos que escucho eso debajo del mar, em, pues para sentir que yo también estoy sumergido en la atmósfera y hacer conciencia de que también está
por ejemplo, repleta de moléculas de agua, ¿no? Por ejemplo, la humedad, al final es agua que está en el ambiente. Y, y bueno, sí, no sé, la inspiración era que quería percibir que estaba como sumergido en la atmósfera, que de hecho es la verdad, ¿no? O sea, pero quería hacer más conciencia de eso Ya a través de tener este el órgano. sentido explícitamente. Sí. Entonces, continuando con esta idea de sumergirse en la atmósfera, cuando pude escuchar lo que tú escuchas con los audífonos, ¿no? Veía una cercanía entre el fondo del mar, ¿no? Y los sonidos que uno podría escuchar o el imaginario que uno tiene de los sonidos que uno puede escuchar en el espacio exterior, ¿no? En un ambiente extraterrestre. Y Ujú, esto me lleva a que hay una cercanía de cierta manera entre el mar y el cielo, ¿no? ujú, Como que tú estás entre esos dos espacios, en la hmm, profundidad del agua y en la atmósfera y, digamos, atendiendo a las nubes. hmm, ¿Cómo ha cambiado la relación que tienes con las nubes desde que tienes tu órgano cibernético? hmm. Pues para mí, bueno, las nubes siempre han sido como un elemento por el que me he sentido muy atraído ya desde que cuan- cuando estudiaba fotografía, por ejemplo, se convirtió como en un símbolo frecuente en mis fotos. Pero bueno, digamos que ahora las nubes son más como la, como, como un reflejo, ¿no? Visual de la transformación del tiempo, que al final es como lo que yo percibo a través de las aletas, ¿no? Cómo se transforma el tiempo a través del sonido. Pero las nubes, digamos, es como me permiten ver visualmente cómo el tiempo se transforma y la velocidad en la que se transforma. Ujú. Aunque quizá arriba el viento pueda ser más rápido que abajo, te permite tener como una sensación visual de cómo la atmósfera se está transformando y se está moviendo. O sea, eso le da como una materialidad a la atmósfera em, que quizá no vemos pues, con el resto de la atmósfera porque es invisible, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, me parece como el reflejo visual de lo que yo percibo con las aletas, que es la transformación del tiempo y de la atmósfera en general. Las Sí, nubes sería como la correspondencia visual, el estímulo visual de lo que las aletas te transmiten de forma sonora. sí, se podría decir así. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Manel. No sé si Un quieras decir placer, algo más. ¿no? Que ha sido un placer conversar contigo Para una mí vez también. más. Bueno, y Sí, seguimos conversando. seguimos.